Historia, enfoques y métodos de la lectoescritura en español y en inglés. La historia de la enseñanza de la lectoescritura en español. Se dice en el libro de Frenan que antes de los años 1600 la lectura y la escritura eran habilidades que se otorgaban más a las clases sociales altas o a los miembros de la iglesia. Sin embargo, tanto en los países hispanos como en los Estados Unidos, la historia de la enseñanza cambió, ya que se buscaba educar a los seguidores de la iglesia mediante cursos bíblicos o aprendiendo a leer la Biblia. Según la página 87 del libro La enseñanza de la lectura, se dice que fueron los sacerdotes quienes empezaron a implementar estas lecciones para enseñar a los feligreses a leer y a escribir, pero esos sacerdotes no tenían no tenía entrenamiento pedagógico. Métodos y enfoques de la enseñanza de la lectura en español. Entonces, en español existe el método sintético. Se dice que este método viene de Grecia y fue practicado por más de 2000 años. En este enfoque se le enseñaba a leer a los niños desde las letras, sílabas, luego las palabras, las frases y por último los textos completos. Se dice que en este método predominaba la memorización, la pronunciación y se decía que la recitación eran factores impaginables que se tenían que hacer, pues. El método analítico. El método analítico dice que después de que se cuestionara el método sintético, se estableció este método como enfoque de la enseñanza de la lectoescritura. Se dice que este enfoque se basaba en la percepción de las palabras, el cual se concentraba más en el lenguaje que en el lector, lo que por siguiente genera el método audiovisual en 1936, el cual buscaba hacer que los estudiantes comprendieran el texto e hicieran conexiones reales o con la vida real con lo que acaban de leer. El método de la enseñanza de lectura en inglés. Entonces se dice que así como la enseñanza de la lectoescritura en español, la enseñanza de esta en inglés, también tiene un origen de vínculo religioso. Como dije anteriormente, la enseñanza de la lectoescritura tenía como principal objetivo el de aprender a leer la Biblia y los textos religiosos. Y se dice que los maestros de lectoescritura por lo general eran sacerdotes quienes no tenían ninguna formación pedagógica. Eh, entonces existía el método basado en conexiones con la vida real. Este método fue creado por Parker, quien retomó la filosofía de la enseñanza de Comenius, Rousseau y Pestalozzi. En esta filosofía, Parker basa sus lecciones en objetos que los niños podían identificar. Y con este principio se basaban las clases, ya que la palabra relacionada al objeto se escribía en el tablero y los niños la repetían. Yo llamaría a este concepto el método de relación y repetición. Luego vino el método de la fonética sintética. Se dice que en este método, así como en el método sintético en español, se busca aprender los sonidos de las letras para empezar a mezclarlos y con ellos formar palabras, luego formar oraciones y finalmente frases y textos completos. Luego vino el método analítico. El método analítico tiene una relación entre sonidos y letras en palabras conocidas. Entonces ahí era cuando se buscaba una relación con, con palabras conocidas que ya los niños aprendían y se repetían esas palabras mediante la memorización. Luego llegó el método basado en la analogía, que usa el conocimiento de palabras conocidas para aprender palabras nuevas.
Yo relacionaría este método em, para cuando los niños están aprendiendo a aprender un segundo idioma. Por ejemplo, cuando un niño está aprendiendo inglés y su idioma nativo es el español, los niños usan eh, cognados para poder reconocer palabras y así aprender a decir esas palabras nuevas en un diferente idioma. Espero que les haya gustado mi presentación y muchas gracias por escuchar.